uso el GINA o el GEMA para llegar al diagnóstico, perfecto. Signos, síntomas, espirometría para el diagnóstico y clínica, te lo dice todo el GINA y el GEMA, no hay grandes dificultades. Bien, y el GINA y el GEMA también te dicen cada paso que se clasifica el tratamiento del asma, qué droga poner. Está muy, muy prolijito, muy, muy sencillita, no tiene ninguna complejidad. Bueno, ahora bien, si vos sumás todas las drogas que vas a encontrar, vas a ver que te pone 10 o 15 drogas. Del tratamiento escalonado del asma, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, step 1, step 2, step 3, step 4, te pone 10 o 15 drogas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para acordarme a la inversa? Si yo tengo que acordarme de las drogas, me acuerdo, digamos, que en el paso 1, en el paso 2, el paso 3, el paso 4 se usa tal o tal o tal, pero a la inversa, ¿cómo me puedo acordar yo, en general, cuál es la farmacología de la droga, o cuál es el mecanismo de acción, o cuál es la acción de esa droga? Porque tenés que saberlo también, tenés que saberlo al derecho y al revés. Al derecho es qué se aplica en cada paso, y al revés es qué actuaría o cómo actuaría cada droga, porque ahí te ponen los nombres, pero no te ponen cómo actúa. Entonces ahí está lo tenemos que saber, el otro 50% de la farmacología. Entonces, para ordenarnos, un artículo que yo leí hace mucho, ordenaba, digamos, todo el universo de las drogas usadas en el asma y en el EPOC en tres grandes subuniversos, si se quiere. Un primer universo de broncodilatadores. Un segundo universo de antileucotrienos. Un tercer universo de antiinflamatorios. Entonces, de esta forma te iba ordenando tranquilamente y ordenadamente de cuáles son los tres tipos de drogas con su mecanismo de acción, o con su acción terapéutica, perdón, que vos tenés que saber. Entonces, si vos querés resumir las 15 drogas o las 18 drogas que tenés dentro de la farmacología respiratoria, podés empezar a resumirlo diciendo que hay tres grandes grupos. El grupo de los broncodilatadores, el grupo de los antileucotrienos y el grupo de los antiinflamatorios. Como para ordenarse un poquitito, porque si vos tenés que estudiar las 18 drogas, llegaste a la quinta de memoria y a la sexta te olvidaste de la primera. Entonces, muy difícil usar la memoria tanto, pues realmente, viste, la parte te vas a olvidar. En cambio, si lo razonamos, es más fácil. O si podemos resumirlo, es más fácil. Entonces, la idea mía es resumirlo sin obviar nada, pero tratar de que sea fácil, acordarse fácil. Entonces, la primera clasificación grande sería todas las drogas que aparecen en el GINA, en el GEMA, en todos los consensos, se pueden agrupar en drogas con tres tipos de acción: broncodilatadores, antileucotrienos y antiinflamatorios. Ahí están todas las drogas que vamos a utilizar en el asma, en el EPOC, y que van a aparecer en el GINA, en el GEMA, en el GOLD, que van a aparecer en todas las guías de todas las sociedades. Siempre va a dar vueltas sobre alguna de este tipo de drogas, por lo cual acá tenemos un pequeño gran paso en cuanto a ordenarnos con el grupo de drogas. O es broncodilatador, o es antileucotrieno, o es antiinflamatorio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora bien, empezamos por el primer grupo, broncodilatadores. Dentro del grupo de los broncodilatadores vamos a tener tres subgrupos. 1, 2, 3. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué les ocurriría, o qué grupo de drogas o qué grupo farmacológico de drogas sería el primer grupo de drogas broncodilatadoras? ¿Qué pueden decirme? ¿Qué se les ocurre? De acción corta. No, pero el grupo farmacológico. Los beta-miméticos, los antimuscarínicos. Antimucarínico. Muy bien, entonces vamos a decir primer grupo o primer subgrupo, agonistas beta adrenérgicos. ¿Por qué no beta 1? ¿Dónde hay receptores beta 2 y no hay receptores beta 1? Beta 1 es el corazón, ¿no? Corazón y riñón, y beta 2 el músculo liso bronquial, vasos, páncreas. Muy bien. Beta 1 va a haber en corazón y en riñón. ¿Qué hace el beta 1 en corazón? Cronotrópico positivo. Muy bien, inotrópico y cronotrópico positivo. En realidad inotrópico no, cronotrópico positivo. Produce taquicardia. Muy bien, cronotrópico positivo. Y en riñón,
¿Dónde está el beta 1 en el riñón? Dato de color, ¿no es cierto? Por ahora no hay ninguna droga que desarrolle eso, aunque sí, los beta bloqueantes son protectores renales por esto. ¿Puede ser que genere en beta 1 aumento en la secreción de renina? Muy Activando. bien, claro, exacto. Lo que hace el beta 1 en el aparato justaglomerular es estimular la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, y la aldosterona, acuérdense que es un retenedor de agua, retenedor de sodio, y el novio o la novia del sodio es el agua. Entonces, si retiene sodio, el agua va a retener. Entonces, todo lo que sea, digamos, la aldosterona va a actuar liberando corticoides, mineralocorticoides, y los mineralocorticoides van a retener agua, sodio y agua. ¿Se acuerdan de fisio? Sí, sí. Por eso se le dicen renoprotectores a los beta bloqueantes, ¿no? Exactamente. Si vos tenés un paciente cardíaco, lo que menos querés, para que no haga insuficiencia cardíaca, o si ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca por su hipertrofia del ventrículo, el tipo o la persona va a tener ya retención de agua, porque va a tener cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que menos querés vos, o sea, va a retener agua. Insuficiencia cardíaca es retención de agua. Esto sería la conclusión grande. Insuficiencia cardíaca retiene agua. Entre otras cosas, lo principal que retiene es agua. Entonces, vos lo que menos querés es que siga reteniendo más agua, pues si no, va a ser un edema de pulmón o va a empeorar su insuficiencia cardíaca. Entonces, vos le vas a hacer algo que inhiba los compuestos naturales que retienen agua. Entonces, si sabemos que el aparato justaglomerular secreta renina, angiotensina, aldosterona, y la aldosterona es la que finalmente actúa con los receptores de mineralocorticoides, y es la que retiene sodio y agua, yo quiero anular todo ese proceso. Entonces, ¿cómo lo anulo? Inhibiendo la zona donde se estimula o donde empieza el origen del problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí, sí, chicos? perfecto. ¿Todos se entendieron, seguro? Una pavada. Sí, No, estamos repasando fisiología. ¿Estamos hasta acá todos, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Y beta 2, como ustedes bien dijeron, músculo liso bronquial y vascular. Y también dijeron en páncreas. ¿Qué hace el beta 2 en el páncreas? Liberación de insulina. Muy bien, libera insulina. Y si yo tengo un agonista beta 2 en páncreas que libera insulina, ¿la insulina retiene sodio, potasio o lo libera? Más que nada el potasio. ¿Qué hace la insulina con el potasio? ¿Se acuerdan de fisio? Se arrastra potasio. Claro, exactamente. La insulina lo que hace es meter potasio a la célula. Entre otras cosas, la insulina mete potasio a la célula. Entonces, ustedes van a ver que cuando un paciente tiene hipercalemia, o sea, tiene un potasio más de 5,5, una de las terapéuticas que tienen que hacer cuando tiene un paciente con hipercalemia es nebulizarlo con un agonista beta 2, nebulizarlo con salbutamol, con Ventolin. ¿Por qué? Porque están estimulando con el beta 2 indirectamente el páncreas que libera insulina, y la insulina hace que el potasio entre en la célula. Entonces, en la hipercalemia, yo quiero bajar el potasio, por eso lo nebulizo con un agonista beta 2 con salbutamol, para que el potasio salga del plasma y entre a la célula. Ese es uno de los tratamientos en la hipercalemia, la nebulización con agonista beta 2. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver por esto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, perfecto. Bien, todo va relacionándose con la fisiología. Si sabes fisio, tenés la mitad de la materia o la mitad del concepto farmacológico hecho, ya está, es muy fácil. Nunca se olviden que fármaco es fisio, 50% es fisio. Y el otro 50%, bueno, es un poquito de memoria, pero el 50% ya lo saben de la materia, pues ya probaron fisio. Entonces le queda un 50% de la materia a estudiar. El otro 50% ya lo saben porque aprobaron fisio. Entonces recuerden siempre cómo era fisiología. Tienen la mitad del problema resuelto. ¿Estamos? ¿La sugerencia? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, como dijimos, muy bien todos, perfecto, están afiladísimos. Beta 2 adrenérgico. Bien, el segundo que dijeron, perdón, y acá vamos a poner, bueno, después lo ponemos. Vamos al segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo que ustedes dijeron? antimuscarínicos. Muy bien, anticolinérgicos o antimuscarínicos. Perfecto, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué un antimuscarínico produce broncodilatación?
Porque la acetilcolina genera broncoconstricción, entonces si la Bien, inhibimos, perfecto, perfecto. El parasimpático produce broncoconstricción. El simpático produce broncodilatación. Tiene que ver con los mecanismos filogenéticos de huida o lucha. ¿Se acuerdan? En fisiología tenemos dos sistemas antagónicos. Huida, rajemos, huyamos, borrémonos cobardemente, es el, o luchemos para huir, como dice Jack Sparrow, es el simpático. ¿Mm? Cuando nosotros decimos, luchamos, rajamos o luchamos para huir, como dice Pirata del Caribe, ese es el simpático. Preparado el sistema, el cuerpo humano con el simpático, para la pelea o para la huida. ¿Eh? Filogenéticamente. Cuando vos tenés que enfrentar un peligro, estás en el medio del África y viene un león, dos opciones. La menos recomendada es enfrentarlo con un palo. La más recomendada es escapar. Pero ahí estás ejerciendo todo el simpático a full. Si vas a atacarlo, lucha, simpático. Si vas a huir, huida, simpático. ¿Y por qué? Porque vos querés tener los pulmones bien abiertos. Vos querés estar con la pupila bien dilatada. Vos querés estar con el corazón latiendo a 120 por minuto. Vos querés, no te interesa, si te va a atacar un león, ¿te interesa hacer pipí o popó? La verdad que no. Por eso te va a producir, viste, el simpático te va a producir, viste, digamos, inhibición justamente del hábito evacuatorio o inhibición de la diuresis. No precisás en ese momento eso. En cambio, el parasimpático es para la vida relajada. Estar en una playa, acá en Villa Gesell, o estar en Río de Janeiro, sentadito en la playa, tomando un daiquiri. Entonces ahí sí tenés los órganos que tenés que usar, que son muy pocos. Vas a tener, digamos, no precisás broncodilatación, porque estás tranquilito en la playa, ¿para qué querés abrir los bronquios y estás bárbaro, respirando con 10 respiraciones por minuto? No precisás 30 por minuto, si no vas a correr. Puedes tener ganas de hacer pipí o popó, o sea que todo lo que sea esfínteres se van a relajar. Esto es un poco recordar fácilmente lo que ustedes ya saben de fisiología. Si vos tenés que acordarte lo que hace el simpático y el parasimpático, acordate de estas dos situaciones. El simpático para pelear o para huir. El parasimpático para estar en Villa Gesell o en Ipanema tomando un daiquiri sentado viendo el horizonte en la playa. Y ahí vas a tener lo que hace con cada órgano. El parasimpático hace bradicardia. ¿Para qué hay que tener el corazón a 120 si estás tranquilito en la playa viendo la sola? Con que lata 60 está todo bien. Entonces, si te acordás de este ejemplo, ya te acordaste de qué va a pasar con cada sistema o con cada órgano. Se actúa el simpático, el parasimpático. ¿Se entiende? Es un resumen lógico de lo que estudiaron en fisiología un año. Es un resumen lógico de 3 minutos. Digamos, una ayuda a memoria para que se acuerden. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. sí, perfecto. Entonces, ahí también le podés agregar, bueno, si yo tengo un agonista beta 2 o tengo un anticolinérgico, voy a exacerbar o bloquear lo que hace el simpático y el parasimpático. Un agonista beta 2 va a exacerbar lo que habitualmente hace el simpático, por ejemplo, broncodilatación. Y el anticolinérgico, por ejemplo, a nivel del pulmón, va a antagonizar lo que hace el parasimpático. Si dijimos que el parasimpático no produce broncodilatación, sino broncoconstricción, si yo le doy el anticolinérgico, voy a tener el efecto contrario, broncodilatación. Por eso es un broncodilatador el anticolinérgico. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces, fíjense, si ustedes repasan un super, ultra, recontra, hiper resumen de la fisiología, lo tenemos en 3 minutos ya fácil. Si yo te digo que hace una agonista beta 2 en el pulmón y broncodilatas, el músculo liso. Quedan sin anticolinérgico, en tu cabeza piensa que el parasimpático produce broncoconstricción. Si doy un anticolinérgico, todo lo contrario, broncodilatación. Y ya lo tenés. Fíjate que el proceso mental duró 15 segundos. Menos, 10 segundos. ¿Entiendes? Estos son ¿Actúan, sí. perdón, actúan específicamente sobre M3, puede ser? Ahora vamos. Dame 3 minutos y vamos. Dale. Y el tercer grupo de broncodilatadores, ¿cuál es? Que casi no se usa. Es el tío borracho, que es el primo de tu mamá, que lo invitaste al casamiento, porque es el primo de tu mamá. Y aparece colado en toda la fiesta. Bueno, el tercer grupo es la droga que aparece colada en toda la fiesta. Es el tío borracho que nadie lo banca, pero es el primo de tu mamá. Tenés que invitarlo, a Pepe. Oh, qué plomo.
Aparece colgado en toda la fiesta, en todos los ¿Las conciertos. santinas? Muy bien, las santinas. Las metilsantinas. Después le voy a decir porque es el tío borracho, es el tío Pepe, primo de tu mamá, que invita al casamiento y se pone borracho y ya con la botella en la cabeza. Impresentable, pero es el primo de tu mamá. Entonces, después le voy a explicar por qué aparecen todos los consensos, incluso en el 2020 aparece el tío Pepe borracho, perdido, que baila con la botella en la cabeza y te hace vergüenza en el casamiento. Pero se cuelan todas. Santinas, que son broncodilatadores y también estimulan el músculo liso. Ahora vamos a ver. Entonces, lo que ustedes decían. Ahora vamos a detallar lo que ustedes decían. De agonista beta adrenérgico, beta 2, tenemos que acordarnos que hay dos. La acción corta. Se ve lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, sí se ve perfecto. Lo uso a manera de pizarrón. Esto lo desarrollé con 2 años de Zoom. Pizarrón por Zoom. No sé si habrá alguna aplicación dentro del Zoom que funcione como pizarra. La verdad que no la encontré. Pero igual así queda perfecto también, sirve bárbaro. Se ve bien, bien. Bien, entonces, agonista beta 2 tienen que acordarse que hay de acción corta y de acción prolongada. Acción corta van a tener, como ya deben recordar, salbutamol y fenoterol. La terbutalina no se usa, si quieren terbutalina, pero casi no se usa. Saber que hay el fenoterol, la terbutalina, y bueno, ahora apareció el indacaterol. Indacaterol, que es de prolongada, más que nada, entonces se lo voy a poner abajo. Básicamente, acción corta, salbu y feno. Su duración de acción no excede las 4 a 6 horas. Entonces, acción corta, duran entre 4 y 6 horas, salbutamol, fenoterol, terbutalina. Acción prolongada, que dura 12 horas, formoterol y salmeterol. Y una nueva que salió hace 4 o 5 años, indacaterol. ¿Está? Las primeras van a durar de 4 a 6 horas, la duración de acción. La segunda, aproximadamente 12 horas. Esa es la gran diferencia que vamos a tener entre la acción corta y la acción prolongada. ¿Estamos? Entonces, vamos subdividiendo. Bien. Después saber que los efectos adversos van a ser comunes a ambos. Obviamente los efectos adversos van a ser la hipocalemia, obviamente los efectos adversos van a ser la taquicardia, obviamente los efectos adversos pueden ser las arritmias. Saber que es obvio, digamos, si yo estoy dando un agonista beta 2, que va a producir un estímulo también indirectamente del beta 1, porque también toca un poquito el beta 1, aunque no mucho, pero va a producir los efectos adversos que todos sabemos. Taquicardia, esa taquicardia puede producir arritmias, hipocalemia, puede producir hipertensión, todo lo que deviene del estímulo de un beta 1. Entonces es muy fácil saber los efectos adversos sabiendo qué pasa si toco un beta 1. ¿Se entiende? Fisiológicamente, qué pasa si toco un beta 1. Entonces es muy fácil. Sí. ¿Hipoglucemia puede llegar a producir Muy o bien, es muy bien, poca muy la...? bien. Muy bien, hipoglucemia, muy bien, exactamente, porque estimula también el beta 2 del páncreas y libera insulina, muy bien, exacto, eso es pensar con fisiología, perfecto, excelente, hipoglucemia. ¿Qué son las indicaciones? Digamos que son las principales cosas que debemos saber. ¿Cuáles son la acción corta, cuál es la acción prolongada, cuánto dura cada uno y sus efectos adversos? ¿Estamos? Después vamos a anticolinérgicos, ahí sí, como dijimos, o como dijeron ustedes, hay 5 receptores muscarínicos. Básicamente, los anticolinérgicos de uso en la actualidad van a tocar el M1 y el M3, básicamente. Hay 5, pero van a tocar el M1 y el M3. Y acá tenemos 2, también, de acción, si se quiere, corta, que va a ser el IPA propio, y la acción prolongada, el tiotropio. También, este va a tener una duración de acción aproximadamente, de acción corta, de 6 a 8 horas, y que es el hipatropio,
y de acción prolongada, el tiotropio, va a tener una duración de acción aproximadamente 24 horas. Esta es la gran diferencia entre el ipratropio, perdón, me olvidé con la R, entre el ipratropio y el tiotropio. El ipratropio de acción corta, 8 horas como máximo duración de acción, entre 6 y 8 horas, y de acción prolongada, el tiotropio, 24 horas. Efectos adversos, todos los antimuscarínicos. Retención urinaria, retención, digamos, ilioparalítico, bradicardia, piel caliente y seca. Digamos, si nos recordamos que hace el colinérgico, todo lo contrario va a ser un anticolinérgico, lo que dijimos antes. Entonces es muy fácil saber, digamos, cuáles son los efectos adversos, pues ya sabemos fisiología. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, 10 puntos. Sí, profe. Este es un super, hiper, recontra, archi resumen, pero es lo que te va a quedar en la cabeza. Yo los quiero enfocar de cómo entrar, porque si tienen que estudiar 10, 12 drogas, se van a olvidar. Entonces, esta es la forma más fácil, y no es invento mío. Lo leí en un artículo muy bueno en español hace un par de años y me encantó. La verdad que se pasó al español. Bien. Y la última es el tío borracho, el primo de tu mamá, que baila con la botella en la cabeza en el casamiento y te hace pasar vergüenza, que se enganchan todas. Entonces, en el último consenso, 2020, también está enganchada las santinas. Como ejemplo, droga ejemplo, la teofilina y la minofilina. Prácticamente la teofilina casi no tiene uso, es la última droga de la última, cuando un paciente, y fíjense en el gino del gema, cuando no responde en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, con beta 2, con anticolinérgicos, con corticoides o con antileucotrienos, lo último que tenés para agregar es la teofilina. Y la mecanismo de acción de teofilina es doble, realmente ha perdido mucho valor en la bolsa de valores, la teofilina de lo que era hace 10 años, es prácticamente último paso. Tiene un doble mecanismo de acción. Por un lado, es un broncodilatador muy discreto, no es buen broncodilatador, la verdad que yo voy a decir, ¿es un buen broncodilatador? No, malo, pésimo, pero lo único que hace es que tiene un efecto estimulante de la contractilidad por su mecanismo de acción. Por su mecanismo de acción es un mecanismo de acción doble, nivel la santinoxidasa, hace que haya más disponibilidad de calcio intracelular y ese calcio actúe con las moléculas de actina y miosina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las moléculas? Bueno, lo que hace, si tienen que resumir, la teofilina, un doble mecanismo de acción. Una broncodilatación directa muy discreta, prácticamente nula, discreta o casi nula, no es buen broncodilatador, pero lo único que tiene es que al inhibir las antinoxidasas aumenta la disponibilidad de calcio intracelular y hace que esto se prolongue la estimulación de las cadenas de actina y miosina y se prolongue la contractilidad. Entonces, esta última función es la única que hace que quede invitado el tío borracho a toda la fiesta, o sea, que aparezca en todos los consensos como última droga. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es estimular la contractilidad del diafragma. Discreto efecto. Realmente, si es todo lo que tenemos para dar, es muy pobre. Por eso es lo último que tenemos. Paciente que ya está con beta 2, con anticolinérgico, con antileucotrieno, con corticoides, con todo, y no anda, igual muy poco nos queda antes que entre el CPAP. Y es bueno darle una teofilina, pero es el último paso. ¿Y por qué se cuelan todas las fiestas? ¿Por qué todavía se cuelan todos los consensos? Por este último efecto. Estimula la contractilidad del diafragma. Pero acuérdense que es último recurso. Entonces, de esta forma, tenemos el gran universo de los broncodilatadores con sus 3 subdivisiones. Por eso le decía que es fácil estudiarlo así. Uno se puede orientar más en tiempo y espacio estudiándolo así porque se da cuenta que es más sencillo. Te vas a acordar, fíjate, ya nos acordamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya nos acordamos, con el universo de broncodilatadores de 9 drogas. La mitad de la farmacología respiratoria en el asma ya nos acordamos con un título. Entonces, esta es una sugerencia que yo les doy. ¿Estamos?
Si alguien es memorista y quiere estudiar de otra forma, bienvenido sea, ¿viste? No es que la única forma. A mí me parece bien porque mi cerebro es simpsoniano, tiene 4 neuronas y 3 moléculas de ATP, y ya 2 están gastadas. Me queda una molécula de ATP grande. tengo que, tengo que racionarla. Bien. Antileucotrienos. Si yo tendría que decirte, ¿se acuerdan los leucotrienos de dónde se originan, no? ¿Hacemos un repaso, quieren? ¿O se acuerdan? Digamos, de lo que serían los lípidos de la membrana, ¿no es cierto? A ver, vamos a orden. Lípido de membrana. ¿Qué pasa con los lípidos de la membrana? ¿Qué enzima actúa? La lipoxigenasa, ¿puede ser? No. Fosfolipasa A2. Muy bien. Fosfolipasa A2. ¿Cuál es el resultado final? Era ácido Ácido araquidónico. araquidónico, sí. Muy bien. Ácido araquidónico. Araquidónico. ¿Qué pasa con el ácido araquidónico? El Sustrato sustrato de de qué? la COX, de la ciclooxigenasa. Exactamente. El sustrato de dos enzimas. La COX 1 y COX por 2. un lado y la lipoxigenasa por otro. Ahí sí. Entonces, esta vía, la de la COX-1 y COX-2, vamos a verlo cuando hagamos antiinflamatorio, que va a generar prostaglandinas y prostaciclinas. Y el sustrato también, que tiene el ácido araquidónico, la enzima lipoxigenasa, él acaba de derivar en la formación de también interleuquinas y leucotrienos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, COX, sabemos que está la 1, la 2, y el resultado va a ser, 1 y 2, el resultado va a ser prostaglandinas y prostaciclina. Bien. Y otra enzima que va a aparecer es la lipoxigenasa, a la altura de COX-1 y COX-2. Y lo que va a producir va a ser interleuquinas y leucotrienos. ¿Está? Y estos leucotrienos van a tener muchas secciones, entre otras, van a tener acciones proinflamatorias, entre otras. Entonces es lógico que se descubrieron los antileucotrienos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? sí, perfecto. Forma de cuentito estamos hablando, ¿no? Pero es lo que te va a quedar en la cabeza. Digamos, el resto es nada. Datos que puedes leerlo y ya está, pero esto es lo que tenés que recordar en la cabeza. Entonces, yo tendría que inventar alguna droga que inhiba los leucotrienos. ¿Qué se les ocurre? Actuar sobre los receptores de leucotrienos. Bueno, ¿y otra cosa más? ¿Y sobre alguna enzima? Bueno, a ver, ¿alguien tiene otra cosa distinta para decir? Está perfecto lo que dijo la doctora. Yo tendría inicialmente dos ideas si tuviera que desarrollar drogas. Una que actúe sobre la enzima que me forma los leucotrienos. Y otra es actuar sobre los receptores que actúa el leucotrieno. Bueno, de ahí, muy bien lo que dijo la doctora, de ahí están los dos grupos farmacológicos vigentes hoy en día. Uno son inhibidores de las enzimas y otros son inhibidores de los receptores. Bien. Inhibidores de las enzimas, hay cuatro enzimas que intervienen, de las cuales hay dos que no tienen función farmacológica y hay dos que sí tienen función farmacológica. La lipoxigenasa, un inhibidor de la lipoxigenasa, y otro inhibidor de otra enzima que vendría a ser como una leucotrieno sintetasa, que tiene otro nombre, pero bueno, es una leucotrieno sintetasa. Pero básicamente van a inhibir la lipoxigenasa, fundamentalmente. Y los inhibidores de receptores
van a encontrar que hay 5 tipos de receptores, pero que básicamente los receptores que son bloqueados son el tipo 1 o A, el tipo 3 o C. De los 5 receptores, los receptores que son inhibidos por los antileucotrienos son el receptor de tipo 1 o A y el tipo 3 o C. Entonces acá tenemos los dos mecanismos principales de acción de los antileucotrienos. O inhiben la enzima fundamental, que va a ser la lipoxigenasa, o van a inhibir el receptor. Básicamente el receptor subtipo 1 y subtipo 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Y acá vamos Sí, a profe. tener... Sí, ¿pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Bien. Ahí está. Entonces acá vamos a tener los tipos de drogas que vamos a encontrar. Entonces, vamos a tener los inhibidores de la lipoxigenasa, vamos a tener básicamente el Sileutón. Sileutón, básicamente. Y los antirreceptores, el Montelukast y el Zafirlukast, básicamente. ¿Está? El Sileutón se usa poco. Recordar que no se puede dar en menores de 12 años. Y que un efecto adverso muy limitante es la toxicidad hepática. Puede producir insuficiencia hepática. Y no darse con alimentos porque baja la biodisponibilidad en un 40%. Serían las características más peculiares del Sileutón. ¿Estamos, chicos? Sí, sí, Vamos. perfecto. Espere que le voy a sacar esto. Así se entiende mejor. Ahí. Y Montelukast y Zafirlukast, características distintivas. El Zafi no en menores de 12 años tampoco. Y también no darlos con alimentos. El monte se puede dar a partir del año de edad, o algunas guías dicen de los 2 años, no está muy claro, pero entre 1 y 2 años, el pediatra que lo da a partir del año, el pediatra que lo da a partir de los 2 años. Las dosis también, no está mal. Y se absorbe mejor con lácteos, no con agua. El lácteo que sea, yogur, flan, un quesito, un cable, lo que fuere. A diferencia del SAF. Entonces, estas son las características distintivas más peculiares que tenemos del Monte y del SAFI. Y como efecto adverso juntan lo mismo, que es la leucopenia. Fundamentalmente. Raro, pero hay que acordarse. ¿Estamos? Entonces acá tenemos el universo de los antileucotrienos. Fíjense qué fácil. Después lo llenamos con lo que queremos del libro, pero fíjate cómo ya te ubicaste en tiempo y espacio. ¿Estamos hasta acá? Cuadrito lindo quedó. Prolijito, ¿no? Salió así, haciéndolo así a mano alzada y salió prolijito. Bien. Y por último, los antiinflamatorios. Este es fácil. La pregunta que hago siempre. Yo digo antiinflamatorios. O sea que vos me podés decir dar aspirina o dar ibuprofeno en el asma está bien. No, María, No, porque sí es exacerba la producción de leucotrienos o algo así, ¿no? sí, pero es un antiinflamatorio. Claro, pero al inhibir una de las enzimas, mandás todo el ácido araquidónico a la otra y te exacerba la producción de proinflamatorios, digamos, a nivel bronquial, algo así era, creo. Sí, pero Quiroflan es antiinflamatorio. Sí, antiinflamatorios esteroides. Y bueno, por eso es antiinflamatorio. Quiroflan, antiinflamatorio. Pero es antiinflamatorio. ¿Por qué no va a servir?
No, no tiene nada que ver con las enzimas. Yo lo uso como antiinflamatorio justamente porque inhibe todas las enzimas inflamatorias también. Prostaglandinas, prostaciclinas. Entonces, ¿por qué no le digo que se hagan nebulizaciones? Que parta la pastilla de paracetamol o el jarabe de paracetamol, lo mezcle con agua y se hagan nebulizaciones con el jarabe de paracetamol mezclado con agua. Suena medio estrambótico, ¿no? Pero es antiinflamatorio. Porque queremos que actúe en los bronquios, por eso se nebuliza. Con paracetamol, Claro, cualquier antiinflamatorio que estés utilizando para el asma. no. Vos lo mandás a nebulizar con paracetamol, No, en realidad no, con albutamol. ¿cómo? No, que no. Pero a mí me dijeron, los libros dicen que los antiinflamatorios pueden ser broncodilatadores, entonces listo, yo insisto, machaco la aspirina y se la disuelvo con agua y lo nebulizo con la aspirina disuelta con agua. Es antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Así podemos estar hasta las 8 de la noche, tipo Homero Simpson y Bart Simpson, ¿no? Pero no es la idea. No, la respuesta es no. Acá tenemos que dar antiinflamatorios que justamente actúen en el sitio de inflamación. Entonces, el antiinflamatorio ideal que actúa en el sitio de inflamación, ¿cuál es? ¿Esteroide? Los esteroides. Mejor dicho, los corticosteroides. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides o corticosteroides? Tienen doble mecanismo de acción, puede ser uno nuclear y otro no nuclear. Muy bien. ¿Cuál es el nuclear? Algo así, creo que inhibe la transcripción de ARN mensajero, algo, no me acuerdo bien, profe. Voy a tirar fruta. Estás tirando fruta. Estás tirando fruta buena con fruta podrida. Sí. Ya aparece ese verdurero enfrente de mi casa, que me vende 3 tomates buenos y 3 tomates podridos. Ya sos el verdurero enfrente de mi casa, David. Es un tour. 3 sanos y 3 podridos. Bueno, ya sos una verdulera. Sos la verdulera enfrente de mi casa, Juliana. Buenísimo, me escondí y me metí a la clase. Hay 2. Me metiste 3 tomates frescos con 3 podridos. Bueno, vas a hacer negocio. Vas a hacer plata, por lo menos, pero no van a ir los clientes. Hay 2 mecanismos de acción. El nuclear. Uno va a ser la inhibición directa del ADN para que no se transcriba ARN, una acción directa sobre el núcleo, una acción inhibitoria, la palabra sería inhibitoria directa sobre el núcleo, inhibitoria directa, y otra inhibición indirecta. Quiero ser prolijito, porque quedó muy prolijito el cuadrito, ¿no? Ahora muy así de secundaria, de ese primer año, quedó bárbaro. Inhibición indirecta. ¿No quedó lindo? ¿No quedó prolijito? Sí, a mí me encantó. Me Sí, parece está mucho bueno. mejor que la pizarra. Con los colorcitos, sí, la verdad que me encantó. Mira qué lindo. Sirve para la memoria visual, cuando te querés Sí, acordar algo. claro, exacto, sí. ¿Te acordás del verde? ¿Te acordás de Sí, antileucotrimia? salió así, no, sobre la marcha. Y otra inhibición directa, que es la transinhibición y la no transexual, ojo, no digan que el doctor Fusaro dice que los corticoides son transexuales, no dije eso. Se llama así, transinhibición y transinducción. Sí, ya veo que mañana me llama el rector. ¿Usted dice que los corticoides son transexuales? No, creo que no, le voy a decir. No sé, no me meto en libertad de género, ¿viste? No, profe, tranqui, no decimos nada. Bueno, gracias. Y la entonces, dentro del indirecto tenemos la transinhibición, que va a ser la formación directamente sobre el ADN, como actúa, digamos, la inhibición directa, y la transinducción, que es algo muy parecido, que va a estimular la formación de nucleótidos que van a inhibir el ADN. ¿Se entiende? La transinhibición muy parecida a la inhibición directa, actúa directamente sobre el nucleótido. Y la transinducción va a generar una proteína que a su vez esa proteína va a actuar sobre la inhibición del ADN.
sobre el nucleótido. ¿Se entiende? Nada, un detalle es, si uno quiere ser un poquito más específico, decir, bueno, una acción directa y una inhibición indirecta. La inhibición directa sobre el nucleótido directo, sobre la cadena ADN, para que no se transcriba el ARN mensajero, y la inhibición indirecta puede ser transinhibición, como es directa la primera, puede ser la transinducción, formando proteínas que inhiban después, o sea, un intermediario que inhiba después el ADN. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, y todo esto sí, ahí sí, va a inhibir. ¿Qué enzima inhiben los corticoides? Que hablamos antes. Fosfolipasa 2. Muy bien. En términos generales, los corticoides inhiben la fosfolipasa A2. Y con eso inhiben todo lo que viene a continuación, la formación de prostaglandinas, prostaglandinas, leucotrienos. Pero a nivel respiratorio, ese no es el mejor, no es el, digamos, el mecanismo más importante. A nivel respiratorio, más importante, ¿cuál es? Acá estoy diciendo que hay dos mecanismos de acción. Uno nuclear, como dijimos antes, y otro no nuclear, que es este que dijimos. Espera que se lo voy a poner para que no se pierdan. Entonces, nosotros dijimos, para ordenarnos un poquito, vos decís, ¿cómo actúan los corticoides? Mecanismo de acción. Dos mecanismos de acción. A o uno, nuclear. Dos, no nuclear. Esto sería el mecanismo general de acción de los corticoides. El no nuclear, inhibiendo la fosfolipasa A2, y todo lo que viene después. No se forma, digamos, el ácido araquidónico, no se forma, no es sustrato de la lipoxigenasa ni de la ciclooxigenasa, no hay formación de prostaglandina, prostaglandina, leucotrienos e interleuquina. Estamos hasta acá, estamos repasando lo anterior. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Todos Sí, me siguen? Bien. Y el nuclear, que es la inhibición del ADN, con lo que dijimos antes, directa o indirecta. Bien, entonces este es el mecanismo general de acción de los corticoides. La pregunta es, en la terapia farmacológica con corticoides inhalatorios, ¿cuál es el mecanismo que más eficacia tiene? ¿El no nuclear o el nuclear? Imagino que el no nuclear es más rápido, ¿no? El no nuclear. No tiene mucho que ver. Entonces no sé. A ver. El no nuclear. Básicamente el uso a partir de los años 90 generalizado y exitoso de los corticoides inhalatorios a nivel respiratorio se basa más que nada en su mecanismo de acción no nuclear. El nuclear se va a dar más como principal, digamos, mecanismo de acción en los corticoides orales. ¿Por qué tarda más? Pero tarda más, va a tardar mucho más. Hasta inhibir todo el ADN va a tardar mucho más, va a tardar días. En cambio, el no nuclear va a tardar horas. Entonces, ese es el sustrato por el cual los corticoides inhalatorios fueron, son y serán un gran éxito a partir de los años 90 en la terapia farmacológica respiratoria del asma y del EPOC. Porque actúan rápido. ¿Por qué? Porque fundamentalmente a nivel respiratorio predomina el mecanismo de acción no nuclear. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. se entiende. ¿Quedó claro? ¿O vamos de nuevo? No, estamos bien, profe. ¿Estamos bien todos? Bien. Sí, profe, perfecto. Bien, acá vamos a tener los distintos corticoides que debemos saber. Vamos a tener, debemos recordar, vamos a poner otro colorcito. Budesonida, beclometasona, salmeterol, fluticasona. Básicamente los corticoides
fundamentales que no debemos olvidarnos. Budesonida, o budesonide, si se quiere, beclometasona, salmeterol y fluticasona. Saber que, perdón, salmeterol no, perdón, fluticasona, perdón, dije mal, y mometasona. Prácticamente no se usa mucho. Si tenemos que decir cuáles se usan, básicamente la budesonida, la beclometasona y la fluticasona. Son los principales que uno va a encontrar de uso más rutinario. Por eso lo voy a pintar con color rojito. Quedó prolijito. Entonces, acá tenemos la presentación del tercer grupo, que son los antiinflamatorios. Fundamentalmente, budesonida, beclometasona y fluticasona. Saber básicamente la duración de acción. La fluticasona básicamente va a tener una duración de acción de 12 horas, aproximadamente. Y la bude lo mismo, ¿no? Muy parecido, de 12 horas, y la beclo también de 12 horas. Son muy parecidos en su acción. Uno puede darlo una vez por día, porque también puede extenderse a 24 horas, o puede darlo cada 12 horas. Entonces, esto es otro concepto que vamos a ver. Básicamente, la duración de acción va a ser de 12 horas, pero también se pueden dar cada 24 horas. Va a depender de la circunstancia del paciente. Porque su duración de acción puede llegar a 24 horas. Aunque, si uno va al libro, la letra dura es 12 horas. Pero se pueden dar a 24 horas, pues su duración de acción se puede extender 24 horas. Eso es lo que tenemos que saber. Dosis no tenemos que saber por ahora, eso vamos a ver en terapéutica 2, por ahora no. Y saber los efectos adversos fundamentales. ¿Cuáles son los efectos adversos fundamentales? Inmunosupresión. Si yo te pregunto, ¿cuánto un corticoide inhalatorio que vos te das en la boca llega al árbol traqueobronquial? ¿Qué me podés decir? Algo así de un 10%, era re poquito. Muy bien, muy bien. Lo único que llega al pulmón, el 12%. Entre el 12 al 15%. El resto no llega al pulmón. Entonces solo llega el 15% al pulmón. Bueno, solo. El resto queda en orofaringe. Entonces acá tenemos, o ya inducimos, cuál va a ser el efecto adverso fundamental. ¿Cuál va a ser? Candidiasis Infecciones orofaringe. Claro, por la inmunosupresión local, candidiasis orofaringea. Por lo cual hay que decirle a la persona que se ponga, digamos, o que utilice, digamos, un corticoide inhalatorio, que después de hacer, digamos, una nebulización, lo que tiene que hacer fundamentalmente es una gárgara con agua, o con agua y bicarbonato, o con agua y sal, para sacar ese resto, que es el 90% que queda en la garganta. Entonces, es buena práctica y costumbre, después del uso del aerosol, gárgaras. ¿Por qué? Por el 90% queda en la garganta y va a tener todo un corticoide con acciones inmunosupresoras en la garganta. Entonces, le va a producir inmunosupresión local, candidiasis. Puede ser que el uso, ¿cómo se dice?, continuo de esta medicación también te hacen hacer gárgaras por el tema de que te puede dar efectos adversos de la absorción, porque se absorbe más por la boca el corticoide. No, la absorción no, porque si uno diría que sublingual, la vía sublingual sí es errático. Cuando vas a una pastilla sublingual, se puede absorber todo como se puede absorber nada, por donde tributan las venas sublinguales, que van a la vena cava superior directamente. Pero en garganta no. Básicamente, los efectos adversos sistémicos son raros. No digo que no existan, son raros.
Vos podés usar con seguridad durante muchos años un corticoide inhalatorio que no vas a inmunosuprimirlo. Claro, Sí, sí tenés que decirle que se haga gárgara, por lo principal que va a tener va a ser una inmunosupresión local. ¿Mm? claro. Va a tener una Ok. candidiasis, pero la sistémica es rara, porque no tributa con las sublinguales. Está mucho más atrás, por lo cual es raro. No te digo Pero que podría pasar de que el paciente tenga algunos síntomas de corti. podría pasar. Sí, podría pasar, no podemos decir que no pueda pasar. Entonces ahí tenés que acordarte justamente de cuáles son los síntomas generales de inmunosupresión y cuáles son los síntomas generales de inmunosupresión, que serían los efectos adversos, que ahí recuerdan de fisio. Los generales. ¿Cuáles son los generales de los corticoides? Bueno, lo que dijimos, inmunosupresión. ¿Qué más? Síndrome de Cushing, De Cushing. ¿Qué más? Hipertensión arterial, Hipertensión, porque retiene sodio. cara de luna llena, Claro, bueno, un Cushing, sí. Hipertensión, perdón, hiperglucemia. ¿Qué más? glaucoma, Sí, ha ¿Cómo? visto glaucoma, sí. Glaucoma, aumento de la presión intraocular. ¿Qué más? Catarata, ¿no, profe? osteoporosis, Muy bien, cataratas, osteoporosis. Hipertricosis también. puede ser. Hipertricosis. Bueno, ya eso estaría dentro del Cushing. hirsutismo, Claro, eso ya lo ponemos dentro del Cushing. Ya al decir Cushing sabemos que puede haber hipertricosis, hirsutismo. Démoslo por separado: inmunosupresión, un Cushing, hipertensión, hiperglucemia, aumento de la presión intraocular, cataratas y osteoporosis. Pero estos se ven más que nada en los depresión también, corticoides. profe. Claro, bueno, sí, inmunosupresión, depresión de la médula ósea, está bien. Pero estos se ven- Depresión, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijeron? Depresión, comentó una compañera. Depresión, está bien. Muy bien, depresión por corticoide, muy bien. Sí, alguien quería hacer una pregunta. Sí, yo le quería preguntar si estos son más que nada los corticoides orales o también se puede ver a altas dosis de corticoides inhalatorios. No, por lo general los orales, los corticoides inhalatorios tienen un margen de seguridad muy alto, realmente muy alto. Así que es raro que pase esto. Lo más común que pase es lo primero, la candidiasis orofaringia. Claro, claro. Pero como dijo el otro compañero, nadie está exento que pueda pasar. Como decía el profesor Plotkin, maestro de la cardiología, nunca digas nunca, es como el matrimonio, nunca diga nunca, nunca diga siempre. ¿Y esto se combinaría con En alguna un- otra patología? En un matrimonio o en una pareja, nunca diga nunca, nunca diga siempre. Te vas a arrepentir. Acá lo mismo. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Que puede pasar, puede pasar. Es raro, pero puede pasar. Sí, perdón, ¿me preguntabas? Que si esto se contempla a la hora de darle un inhalatorio oral, No, si el no, paciente porque tiene otra no, patología, suponiendo si que sea diabetes, no, ponele. no, si vos tenés que elegir, el corticoide oral, inhalatorio es la elección, por lejos. ¿Por qué? Porque el margen de seguridad es altísimo. Entonces voy a poner margen de seguridad de corticoides inhalatorios altísimo. O sea, son muy, muy, muy seguros después de 30 años de uso, recontra seguros. Entonces, si yo tengo que elegir hoy por hoy, el 99,99% de la terapéutica, si vas a poner un corticoide a un paciente, es inhalatorio. Esto es fundamental recordarlo. ¿Está, chicos? Perfecto, profe, gracias. El margen de seguridad es más del 99,99%, prácticamente 100% seguro, salvo la candidiasis orofaringe, pero son casi 100% seguros. 30 años de experiencia lo demuestran que no hay ningún problema, y si tenés que elegir el corticoide inhalatorio. Muy pocas veces, y lo van a ver en la guía, se llega al corticoide oral, y lo van a ver en la guía. Yo lo leí en la guía que decía, inclusive en el step 5 o 4, no me acuerdo, inclusive es como de última elección usar un corticoide oral. Exactamente, tal cual, exacto, así como dice la doctora, exacto. Acuérdense, margen de seguridad de corticoides inhalatorios altísimo, se lo voy a remarcar porque esto es fundamental. Entonces la elección es siempre el corticoide inhalatorio. Inhalatorio. Y bueno, como decían los libros infantiles de mi época, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Eso lo decía tu abuela y lo digo yo.
Una pregunta, Que tengo la edad de tu abuela, más o menos. Sí, una adelante. pregunta. Si un asmático tiene alergia, ¿se le puede dar antialérgicos? La verdad que no está indicado en ninguna guía. Vos tenés que seguir los protocolos del GINA o del GEMA. En ningún momento del GINA o del GEMA te aparecen los antialérgicos. Si vos tenés un componente, está buena la pregunta. Si vos tenés un componente alérgico, lo único que podés darle, que está indicado, es un antileucotrieno, que también pueden producir un efecto antialérgico. Entonces, si vos tenés un paciente asmático, que aparte tiene rinitis alérgica estacional, o todo el año está resfriado, esa es una indicación de un leucotrieno de entrada, un antileucotrieno de entrada. ¿Por qué? Porque lo único que se ha demostrado que tiene indicación absoluta primaria es, ya no digamos, no está en el paso 1, está en el paso 2 o en el paso 3, siempre los inhibidores de leucotrieno. Pero si vos tenés un paciente que tiene una rinitis o es alérgico, pasa al paso 1. ¿Por qué? Por indicación primaria, o sea, darlo de primera línea, el antileucotrieno es en un paciente con asma con antecedente de rinitis o atopía alérgica. Esa es indicación primaria del antileucotrieno, o sea, de primera línea. Después siempre van a entrar el antileucotrieno en el paso 2 o en el paso 3. Está buena la pregunta, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, el cetriler sería un antialérgico. No, los antialérgicos en general no sirven para el asma. No sirve. Ok. No sirven para el asma. Pero si vos tenés un paciente con asma y aparte es alérgico, ahí te cambia el GINA. Ahí, Sí, ahí ya estarías. Claro, el antileucotrieno. No sería solo asma, digamos. Asma más atopía o asma más rinitis alérgica, ahí te cambia. El antileucotrieno no estaría en el paso 2, sino que tenés indicación en el paso 1. Ok, ¿Se entiende? sí. Está Y bueno. en el caso de que el paciente sea alérgico, entonces damos un inhibidor de los leucotrienos y a su vez también daríamos corticoides inhalatorios. Vos seguís el GINA, Ajá. pero te puedes tomar la libertad de dar en primer paso, aparte del corticoide inhalatorio, un antileucotrieno. ¿Por qué? Porque ahí tenés una indicación primaria del antileucotrieno. Ahí entra en el primer paso en el paciente con asma más atopía o más rinitis alérgica. Ahí es indicación primaria. Seguís el GINA, pero el antileucotrieno no va al paso 2, sino que va al paso 1. ¿Se entiende? Claro. Entonces también podría, porque el GINA habla mucho de usar los beta-agonistas digamos, de acción prolongada. Claro, Entonces, claro. asociar un corticoide inhalatorio con un formoterol, por ejemplo. Vos seguís el GINA. Sí. Vos seguís el GINA, no te apartes del GINA. No inventés nada, ya está todo inventado que es el GINA. Entonces vos seguís el GINA de acuerdo a los steps que te dice el GINA. Sí. Pero si el paciente es alérgico, vos podés poner en primera línea lo que te dice el GINA, el corticoide inhalatorio o el agonista beta 2, y agregar en primera línea el antileucotrieno. Claro, le sumo, digamos. Sí, perfecto. Le sumás, exactamente. Si el paciente tiene una rinitis alérgica, ¿no? Claro. Y no, se dice GINA. Siempre que se dice GINA, pero esto es un salteo al GINA, donde el antileucotrieno puede entrar en el paso 1, que habitualmente no figura en el GINA o en el GEMA. ¿Se entiende? Sí, no figuraba tanto, por eso preguntaba. Claro. Gracias. ¿Se entiende? Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. En el Symbicort, que es el budesonide más formoterol, creo. Exacto. En niños, ¿produce cefalea? No, es raro. Realmente no, el efecto adverso no es raro. Te digo, los efectos adversos son los generales, pero Porque hay tipo un Symbicort común que se vende y hay un Symbicort M que sería reducida la dosis. No, lo que cambia la dosis es el peso del niño o de la persona. Ok. Menor de Entonces 12 años. es simplemente por el peso. Claro, por el peso, ¿viste? Un chico de 12 años, menor de 40 kilos, vas a dar una dosis reducida, 25. En cambio, a un chico más grande, o una persona más grande, le vas a dar 50. El formoterol no cambia, es 4,5. Lo que cambia es la budesonide, la dosis máxima, o en el caso del ceretide, la dosis del salmeterol y de fluticasona. En vez de 250, le vas a dar 500 si es un mayor de 12 años, o en vez de 25 le vas a dar 50. La dosis va a cambiar de acuerdo al peso del paciente. Está estipulado por peso. Eso sí tienen que saberlo.
Saber que menos de 40 kilos o menos de 12 años, la dosis se reduce a la mitad. En el Claro. caso de los corticoides inhalatorios, en el caso de los corticoides de acción prolongada. Y lo único que tenemos que tener, la única precaución. No es lo mismo una dosis para un chico de 6 años que la dosis para un chico de 14 años. En cuanto a los agonistas de acción prolongada y en cuanto a los corticoides inhalatorios. Lo mismo va a pasar con los antileucotrienos. Dijimos que menor de 12 años se puede dar únicamente el montelukast. Entonces, a partir de los 2 años hasta los 6 años, el montelukast es una dosis de 4 miligramos. De 6 años a 12 años, el montelukast es una dosis de 5, y mayor de dosis, la dosis es como adulto de 10 miligramos. Lo mismo pasa con el safirlukast. Siempre se va a adecuar la dosis a la edad y al peso del niño. Eso es lo único que tienen que agregarle, saber que se va a ajustar por peso o por edad, cualquiera de las dos. Entonces eso sí tiene que agregarle, que es lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien, Gracias. perfecto, esperen que me fui de nuevo de acá, no sé dónde fui. Un segundito. Uy, que toque, denme un segundito, chicos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Y claro, mientras yo vuelvo a ver dónde estaba. ¿Por qué los corticoides inhalatorios detienen el crecimiento de los niños y cómo hace el ciclesonide para que no ocurra? No, los corticoides en general no detienen el crecimiento de los niños inhalatorios. Como te decía antes, el 99,99% de los corticoides inhalatorios son completamente seguros. Completamente seguros. Vos podés darle a un chico de 5 años durante un año un corticoide inhalatorio que no va a pasar retraso de crecimiento. Obviamente, como dije antes, nunca digas nunca, nunca digas siempre. Estás atenta o atento, pero es raro, tiene una seguridad mayor al 99% los corticoides inhalatorios. Por eso, más que nada en los niños, se elige el corticoide inhalatorio como primera terapia. El ciclesonide no va a cambiar, la ciclosonida no va a cambiar mucho con el resto de los corticoides inhalatorios. Prácticamente es una cuestión de marketing, no va a cambiar nada. Por lo cual vos podés usar, y sale más caro encima, por lo cual vos podés usar una beclometasona, que sale muy barata, en vez de ciclosonida, y va a ser prácticamente igual. Porque ninguno, dado en forma prolongada, inhalatoria en niños, va a producir retraso de crecimiento. Ninguno, porque la seguridad, el margen de seguridad es altísimo, del 99%. ¿Se entiende? Es una cuestión de costo, nomás, y de marketing. ¿Se entiende, Stephanie? Entiendo, profe, pero ¿y los orales sí retardarían el crecimiento? Y los orales, vos fíjate que el GINA o el GEMA te ponen los orales como última opción. Y ahí sí, ahí ya un corticoide oral, sí. Ahí todos los efectos adversos que vimos antes, los que vimos acá, justamente al final del cuadrito. Profe, ¿y eso está referido al circuito hipotálamo hipofisiario adrenal? ¿Es por eso que interviene en el crecimiento? Exactamente, claro, exactamente, sí. Exactamente, justamente lo que dijimos antes. Están viendo, ¿no? Se ve la pantalla, ¿no? Sí. O sea, el El Word. Word. El Word, sí. Bueno, los corticoides orales, y te va a entrar en todo esto te va a entrar, justamente en todo lo que dijimos, cuando vas a un corticoide oral, y bueno, tenés que estar atento a esto, justamente. Justamente, y seguir. Un segundito. Ahí está. Justamente, si das un corticoide oral, estate atento a lo que está marcado ahí con amarillito. Claro. Sí. Adelante. Profe, el tema de las... ahí el GINA tiene un cuadro, porque el GINA siempre te habla de que en el Step 1 vas a usar bajas dosis de corticoides inhalatorios, pero no te dice bien la cantidad, pero después sí hay un cuadro donde está específicamente para cada uno de los corticoides lo que sería dosis baja, media y alta. Sí, Usted dijo está que bien, dosis está no, bien. ¿no es cierto? Sí, está perfecto, sí, no, yo te diría que no le vamos a pedir en terapéutica clínica 1 dosis, vamos a pedir... Claro, el número es exacto, sino Claro, simplemente si es dosis alta o baja. Claro, pero si vos querés empezar a tenerlo, viste, ya, qué sé yo, de golpe en la cabeza, sí, está bien, está perfecto. Ok. Está perfecto, sí. Si querés empezar a tenerlo en la cabeza, está perfecto, sí. No se lo vamos a pedir, pero empezar ya, viste, a manejar, viste, lo que es, por ejemplo, budesonide, una dosis máxima son de 800,
la Beclo muy parecida, la fluticasona, viste, la dosis máxima va a ser de 500. Sí, tal cual, tal cual. Empezar a manejar, si querés, porque es algo que vas a usar muchísimo esto. Que esos corticoides orales, si querés, la vamos a ver en la clase de corticoides, no quiero adelantarme, pero saber cuál es la dosis máxima, digamos, de la prednisona, de la metilprednisolona, de la dexametasona, de la betametasona, la vamos a ver en corticoides, pero empiecen a familiarizarse con dosis, sí. Sí, correcto, empiezan a familiarizarse con dosis, sí. Bueno, buenísimo, gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, básicamente, esto sería todo el compendio. Entonces, fíjense que nosotros, vamos a ver si, espera. Fíjate que con este cuadro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15 drogas, que fue lo que dije al principio, tenés un pool de 15 a 18 drogas en todo lo que es terapéutica farmacológica. Entonces voy a decir, ¿cómo me acuerdo de todas? Y yo creo que este cuadrito, que no fue invención mía, sino que lo saqué de un paper muy, muy bueno hace un par de años de un español, te lo ordena bastante mentalmente. No sé si están de acuerdo. Sí, la verdad que es súper didáctico, digamos. Por lo menos, viste, te deja con una página de Word, tenés porque no lleva más de una página de Word, fíjense, una página y un renglón. Tenés un panorama muy, muy completo, te diría prácticamente en el 99% de cuál es toda la terapéutica farmacológica en el asma y el EPOC. El EPOC hace lo mismo, no va a cambiar nada, simplemente va a cambiar dónde poner las fichas. Cuando le dan el gol, te va a cambiar cómo haces el diagnóstico, cómo se clasifica el gol, que menos de, digamos, te va a decir cuál es el índice que tenés que ver. También en el asma, ¿no es cierto? El índice que hay que ver siempre, lo dice el SINA, no quiero entrar en cosas que realmente está escrito, pero tenés que ver cuál es el índice, ¿cómo es? La capacidad vital funcional, el BEF sub 1, que se volvió un inspirado en el primer segundo, sobre la capacidad vital funcional. Si esto te da, por ejemplo en el EPOC, mayor, o en el asma también, ¿no? Mayor de 80, es normal. Menor de 80, lo dice el SINA y el GEMA y el GOL, menor de 80 ya es patológico. Y ahí tenés las distintas gravedades, 70-80, 60-70, menos de 60, leve, moderado, severo. Digamos, no hay nada no hay nada nuevo, digamos, está todo escrito, por eso no quise perder tiempo en algo que está escrito y repetir lo que está escrito. ¿Se entiende? Y también acordarse que el método diagnóstico va a ser siempre la clínica, la tétrada clásica, dolor de pecho, tos, sibilancias, disnea, para el asma, y para el EPOC, las dos entidades, bronquitis crónica y enfisema. Bronquitis crónica, 2 o más episodios de tos con preparación mucopurulenta en los últimos 2 años, y en enfisema, bueno, una valoración tomográfica que te va a decir que tiene área de enfisema. Lo dice el GOL, digamos. Entonces, para ambos va a ser el diagnóstico, la espirometría, con el cociente BEF 1 sobre capacidad funcional vital, o la respuesta a broncodilatadores. Lo dice el SINA y el GEMA. Sí, vos le haces la espirometría, te da normal, le haces un PAF con agonista beta 2 y la variabilidad, que se llama así, variabilidad mayor al 12%, o sea, vos le hiciste la espirometría, te dio 80. Vos decís, uy, normal, no tiene asma. Pero siempre le pedís con broncodilatación. Le haces el broncodilatador y te viene mayor a un 12%, o sea que de 80 se va a 90, o sea, más del 12%, eso es también diagnóstico de asma. Entonces el diagnóstico va a ser con una espirometría, que lo dice el GINA y GEMA, anormal, ahí, o con una variabilidad mayor al 12%. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, perfecto, perfecto. Y después la distinta clasificación, el asma te lo clasifica, digamos, intermitente y persistente, leve, moderado, severo, y el GOL te lo clasifica de acuerdo
a 2 cuadritos en un gol 1, 2, 3, o un leve, moderado y severo. No hay mucho nuevo bajo el sol, porque está todo muy, muy escrito, por lo cual no tiene sentido que yo haya invertido 1 hora de tiempo en una clase dándole lo que está escrito. Preferí invertir el tiempo, esta hora y media, en esto. ¿Está? ¿Vamos a tener una clase de POC específica o está acá dentro de No, ambas? está dentro de esto, porque las drogas se van a repetir. Les dejo para teatro, para el hogar, leer el Gina, el Gema, Gina o Gesma, y leer el Gol. Ok. Pero se va a repetir y no tiene ninguna complejidad, porque está todo escrito, digamos. Yo ponerme a hablar 2 horas de lo que es una guía escrita realmente es una falta de respeto a su inteligencia, ¿viste? Por lo cual no tiene sentido. Prefiero que hablemos como hablamos hoy de las drogas y saber que el Gina y el Gema está muy claro cómo haces el diagnóstico y clasificás y tratás, de acuerdo al Gina y el Gema, y está muy claro cómo haces el diagnóstico y clasificás y tratás, de acuerdo al Gol, que todo está subido a la página. ¿Se entiende? Sí, perfecto, buenísimo. Una Así pregunta, que profe. no. ¿Los corticoides orales no tenemos que saberlos? Por ahora no, porque hay una clase después de corticoides orales que la vamos a dar en su respectivo momento, si se fijan en el cronograma, por lo cual entra en esa clase. Ok, gracias. Así que faltando 2 minutos para 18, de parte mía, no tengo mucho más para decir. No sé si alguien quiere estos 2 minutos finales hacer una pregunta o si ya la damos por terminado acá. Yo, doctor, una pregunta respecto de los anticuerpos monoclonales. ¿Los tenemos que saber? ¿Cómo funciona? No, el precio es tan inaudito. Si querés 2 palabras, cómo actúan, 2 palabras, cómo actúan, Darivimab, cómo actúa, pero realmente el precio es tan inaudito que prácticamente en la práctica clínica no se usan. 2 palabras, saber cómo actúan el Darivimab, más que nada, pero 2 palabras nomás, porque en la práctica clínica el costo es inaudito por lo menos en Argentina, ¿no? No ha prosperado esa terapia, salvo para una subpoblación del 0,1% que puede acceder, o para un paciente muy grave que ya no lo vas a ver vos, sino que lo va a ver el especialista en neumología. Vos llegas hasta el step 4 y ya no anda, mandar al especialista en neumología. Ya ahí te excede a vos como clínico. ¿Se entiende? Saber 2 palabras nomás. Y dale, No vas a gracias. utilizarlo vos, saber 2 palabras, mecanismo de acción y el efecto adverso. Pero 2 renglones. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? O lo damos por terminado, como ustedes digan. Yo no tengo apuro. ¿Lo damos por finalizado? Por mí sí. Bueno, entonces el martes que viene, yo después le voy a poner en la página también el link. No, creo que se lo pasé el link ya. Sí, se lo pasé. En anuncios y avisos le pasé el link. Igual se los vuelvo a pasar. La clase que viene, nos vemos a las 16 horas para recuperar la segunda clase. Y obviamente, ya todos los jueves fijo la doctora Solís de 18 a 20. Yo los jueves estoy de 15 a 17 y 17 a 19 dando terapéutica 1, por lo cual el que quiera hacerme una pregunta, búsqueme en el aula 9.1, 9.2, que estoy los jueves de 15 a 17 y 17 a 19 dando terapéutica 2, de sexto año. O me contacta por mail, o me ve en la facu, que va a estar en el aula 9.1, 9.2, los jueves de 15 a 17 y 17 a 19. O por mail, o presencialmente me encuentran ahí. ¿Está? Tienen toda la forma de comunicarse conmigo a vida si por haber. ¿Está, chicos? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, bienvenidos. Disculpen las 2 primeras clases, pasa que este año hubo muchos alumnos, no pensamos que iba a tener que habilitarse otra comisión, pero bueno, se pudo habilitar y obviamente tenemos el espacio de Zoom para lo que precisen. Si quieren alguna clase de repaso, los martes yo doy terapéutica 1 en la facultad, me alterno con el doctor Milano, con la doctora Solís y con el doctor Choi, por lo cual también, si quieren algún martes me mandan un mail, o se ponen de acuerdo todos y me dicen, queremos una clase de repaso de tal tema. Yo con gusto los martes ofrezco de 16 a 18, salvo que tenga que dar una clase de terapéutica 1 en la facultad, que son martes alternos, pero los martes que no hay la facultad, tranquilamente podemos hacer la clase de repaso que ustedes soliciten. Así que Bárbaro. Gracias, Doc. cuenten también con eso. Gracias. Bueno, chicos, Gracias. muchas gracias, obrigado, boa tarde, buenas tardes. En 2 idiomas. Espectacular. ¿Está bien? Lo dije bien. Gracias, Boa profe. tarde.